Hola, ¿qué tal? Este es el tercer video de la clase asincrónica del 19 de abril. En este caso vamos a hacer una solución del primer problema de la lista que se les asignó como práctica. En este caso, el problema lo que dice es que usted debe demostrar que el único conjunto que es a la vez abierto y cerrado en Rn es Rn per se. La mayoría de ustedes han logrado probar que Rn es efectivamente abierto y cerrado. Lo que no necesariamente han llegado a probar es el hecho de que es el único. Algunos han logrado ver una parte bastante importante del argumento principal, que lo que hacen es que me dicen, bueno, tomemos un punto en la frontera. Entonces ese punto en la frontera es un punto de adherencia de ambos conjuntos. Y como ambos son cerrados, entonces pertenece a ambos, pero la intersección de un conjunto con su complemento es vacía. Contradicción. Sí es efectivamente una parte importante eh, de ese argumento, sin embargo, tiene un déficit importante. ¿Por qué debe ser ese conjunto en la frontera no vacía? ¿Podría ser la frontera vacía? Ustedes me dirán. Entonces, en este caso vamos a ver lo siguiente. Bueno, la parte sencilla, el vacío es abierto por vacuidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si el vacío no fuese abierto, entonces se tendría que satisfacer la negación del... de la definición de ser abierto, es decir, que existe un punto en el conjunto vacío tal que para alguna bola, para ninguna bola, la bola completa está contenida dentro del vacío. Pero eso es imposible porque el vacío no va a tener un punto incluido en él. A esto se le llama un argumento por vacuidad, que son muy comunes. El conjunto vacío cumple un montón de condiciones simplemente porque para no cumplirlas tiene que haber algún elemento en el conjunto vacío que no las cumple. Y como el conjunto vacío es por definición vacío, entonces hay muchas cosas que cumple. Le decimos por vacuidad. Ahora bien, por otro lado, bueno, de ahí concluimos que Rn es cerrado porque su complemento es vacío. Por otro lado, tenemos que cualquier bola centrada en cualquier punto de Rn está completamente contenida en Rn, entonces Rn es abierto. Esa parte es bastante sencilla. Ahora vamos a la parte que es un poco más complicada. Asumamos por contradicción que existe un conjunto propio de Rn, es decir, que tanto el conjunto como el complemento son no vacíos y que ese conjunto S es simultáneamente abierto y cerrado y por ende su complemento también es abierto y cerrado. ¿Por qué? Porque si S es cerrado, su complemento es abierto. Y si S es abierto, su complemento es cerrado. Si S es abierto y cerrado, su complemento es abierto y cerrado. Ahora, tomemos dos puntos, uno en el conjunto S y otro en el complemento. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque acabamos de decir que ninguno de los dos es vacío. Entonces, tomamos un punto en cada uno, parametrizamos el segmento entre ellos dos y tomamos este conjunto. Este conjunto, vean que es un conjunto de números reales, entonces podemos aplicar todos los teoremas, especialmente en 2 y 350 que ustedes ven sobre conjuntos reales, sobre supremos e ínfimos, etcétera. Todo eso lo pueden hacer. Entonces, vamos a tomar los test en el intervalo 0,1, tal que los puntos correspondientes a ese t en particular están en el complemento. Entonces, veamos que T es acotado porque T está en 0,1. Entonces, es un subconjunto de los reales acotado y además de fijo no es vacío porque el 1 está en T. ¿Por qué? Porque si nosotros sustituimos T por 1 aquí, resulta que lo que nos queda es X más T, Y menos X, va a ser precisamente Y, que ya sabemos que está ahí. Entonces,
no es T no es un conjunto vacío. Entonces, un conjunto no vacío y acotado, por ende, tiene ínfimo y supremo. Vamos a llamar T tilde el ínfimo de T y vamos a llamar Z el punto en el segmento en la parametrización que hicimos asociado con T tilde. Vamos a ver que si T es 0, entonces de Z es igual a X y tenemos que Z está en S. Acordémonos que los ínfimos y los supremos no necesariamente están en el conjunto del cual son ínfimo y supremo. Entonces aquí tenemos que jugar un poco con cuidado. Pero si resulta que T tilde es 0, es decir, 0 es el ínfimo de los t's para los cuales eso no está en S. Entonces, Z per se va a estar en S. ¿Por qué? Porque es el punto que en la parametrización que corresponde a 0, que es justamente X. Y si no, entonces, perdón, aquí eso no es si Y tilde, eso es si T tilde es mayor que 0, entonces por definición, bueno, vamos a tener números entre 0 y T tilde y vamos a tener que X más T0 por Y menos X está en S. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si estuviera en ese complemento, entonces T0 estaría aquí y si está acá, no puede ser que haya un elemento que sea estrictamente menor que el ínfimo. Y en ese caso, veamos qué sucede. Veamos que la distancia entre el punto que corresponde a T0 y el punto que corresponde a T tilde, es decir, al que le pusimos Z, es precisamente T tilde menos T0 por la distancia entre X y Y. Entonces, no importa cuáles sean los valores, siempre podemos escoger T0 lo suficientemente cerca de T tilde para que este producto que nos quede acá sea menor que epsilon para cualquier epsilon positivo, y de eso sería la definición o una de las análogos de la definición de que Z es un punto de adherencia de S. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que, no sabemos si Z está o no está en S, pero tenemos que, si nos movemos un poquitito sobre ese segmento, nos movemos solo un poquitito para abajo, pescamos elementos que sí están en S. Eso es esencialmente que es un punto de adherencia. Y nuevamente S es cerrado, entonces Z es un punto de adherencia de S, S es cerrado, Z pertenece a S. Podemos hacer esencialmente el mismo argumento, no lo voy a repetir aquí completo, pero es esencialmente el mismo argumento para concluir que Z también es un punto de adherencia del complemento de S, y como el complemento de S también es cerrado, entonces Z está en ese complemento. Y esto es una contradicción porque Z sería un elemento del conjunto vacío. Contradicción, lo único que hicimos fue asumir que existe un subconjunto propio de R, tal que es abierto y cerrado al mismo tiempo, y pues estamos concluyendo que eso nos lleva a una contradicción. Aquí, bueno, esto concluye la prueba, como dijimos, y pues en este caso podemos pasar al siguiente video. El siguiente video justamente nos va a hablar sobre el problema número 4. Que estén bien hasta entonces. Hasta luego.